ellos, y ahora bueno, te responden con emojis, ¿no? Con risas, entonces bueno, ya no sabe uno muy bien sobre qué territorio está caminando, pero el hecho es que el presidente electo, ya reconocido como tal desde ayer, Pedro Castillo, ha señalado que están convocando a los técnicos, ha dicho pues, más distinguidos del país, ha dado un mensaje en todo caso, ahora sí de apertura, aunque no concretiza demasiado el mensaje. Seguimos un poco, ¿no?, en esta incertidumbre, de alguna manera, con respecto al carácter que tendrá este gabinete, y la incertidumbre es particular precisamente por el origen del presidente electo y también, bueno, hay que decirlo, por sus aliados. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. No sé si a Luis González Posada, ex canciller, ex congresista de la República, le habrán ofrecido algún ministerio, Luis, porque ahora vuelan estas noticias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enrique. Complicado, ¿no? Confuso por lo menos, pero en todo caso, quien asuma la presidencia del Consejo de Ministros y su equipo tiene que ser muy claro en que es un momento dramático para el Perú, donde las instituciones que sustentan el Estado constitucional de derecho han implosionado, están críticas como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso mismo, que hemos tenido 2, el Poder Ejecutivo, hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Entonces todo está semidestruido. La primera tarea es afirmar las instituciones, darles solidez, prestancia, fuerza y credibilidad. Y eso pasa por una concertación, por un entendimiento inteligente y razonable con las otras fuerzas políticas. Aquí nadie ha ganado, acá todos tienen que ganar. Todos debemos entender además que nadie es poseedor de la verdad, que todos tenemos un pedazo de la verdad y hay que tratar de construir una plataforma que nos saque de esta situación de implosión a que he hecho referencia y que nos permita superar este golpe dramático a la economía nacional generado por la pandemia que nos ha hecho retroceder casi 12% del PBI. Hoy son 2.500.000, 2.800.000 personas que han perdido el empleo. Y esa gente hay que darles empleo, hay que darles trabajo. Las inversiones están paralizadas unas, en las expectativas otras. Hay retiro de capitales de toda índole, desde el propio ahorrista hasta las grandes empresas. Porque ahí hay un mensaje que está dando la economía también. El mensaje es decir, oiga, acá no entren a la batalla, no sigan con la confrontación, con el enfrentamiento, con el odio, porque eso nos destruye a todos. Acá no hay ganadores. Entonces yo digo, en los momentos dramáticos de la República como esto, quienes deben liderar son aquellas personas que entiendan que el Perú no debe ser una fragmentación, el Perú debe ser una unidad y que naturalmente eso implica un esfuerzo de todos por entendernos, por no llevarnos por caminos, digamos, farragosos, ¿no? ¿Cómo se traduce un gabinete, Luis, en estas circunstancias? Porque, o sea, al final de ahí, efectivamente, me gusta mucho además este concepto de pedazos de la verdad. Ahora en realidad, si queremos, ¿no?, los grupos políticos tienen unas parcelas que tienen que conversar unas con otras. ¿Cómo se arma un gabinete en estas circunstancias? ¿Es un premier más de derecha o más de centro y de repente el MEF más a la derecha y el resto al centro y programas sociales puedes ponerte un poco más a la zurda? ¿Cómo conjugas? Muy complejo. Porque, perdóname y termino acá, el tema también es que Castillo tiene unos votantes a los cuales responder y unos aliados que le pueden quitar la alfombra también bien rápido. Entonces, ¿cómo conjugar eso? ¿Cómo sintetizar? Muy complejo porque cuando se presenta Castillo como candidato a la presidencia por Perú Libre, lo hace con un plan de gobierno. Y por ese plan de gobierno es que vota la gente que lo llevó a la segunda vuelta y de ahí al triunfo electoral. Y ese plan de gobierno es radical, habla de la necesidad de una asamblea constituyente, puede disolver el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, revisar todos los tratados de libre comercio, la Alianza del Pacífico. Y en la parte, por ejemplo, internacional, llevarnos al leprosodio diplomático del chavismo, porque en ese documento por el que votó esa gente, lo que hacen es aplaudir a regímenes tiránicos como el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela. Entonces, ellos ganan, pero en el camino comienza la conversión a un segundo plan de gobierno, ¿no?, de 15, 16 páginas que le llaman Plan Bicentenario, que es básicamente una propuesta sanitaria. Me parece muy bien
que ese tema sea tratado porque han muerto 200.000 peruanos y hay hechos que tienen que ser materia de estudio e investigación. ¿Por qué no se compraron las vacunas, por ejemplo, no? Entonces, pero ahora hay otro equipo, ya no está el anterior, y de repente yo veo dando vueltas por ahí, algunos saltimbanques conocidos, veo a Salaverry entrando y saliendo de las oficinas, y todos sabemos su ligación con Vizcarra. Vemos a Humala como una suerte de asesor. Ya no están los que ganaron, ahora son nuevos y realmente no sabemos qué. Pero sin embargo, los que reclaman la victoria, que son los de Perú Libre, insisten también en soltar, digamos, una cantidad de nombres, que uno no sabe ahí si efectivamente son los nombres que se están negociando o es también un mecanismo de presión. La política también, en algunos momentos, cuando pierdes peso hacia adentro, sales hacia afuera, ¿no? Es una fuga hacia adelante también. Hay pues primero no sabemos qué programa piensan llevar adelante, realmente lo desconocemos. En segundo lugar, ¿quiénes van a ejecutar ese programa? Por lo menos deben estar de acuerdo. Y en tercer lugar, quienes estén ahí tienen que entenderse con el Parlamento, que además está fraccionado. Entonces es una situación muy delicada, muy compleja, que tiene que, sin embargo, tramitarse con la mayor responsabilidad cívica. Nosotros no queremos que el Perú siga implosionando, no queremos que el odio, el encono, la división siga agrietando las instituciones que ya de por sí están bastante debilitadas. Eso es lo que preocupa, no saber a dónde ir. Acá no ha ganado un partido. Cuando gana un partido político, usted sabe quiénes son los líderes, cuál es su programa de gobierno, cuáles son sus propuestas ideológicas. Acá no sabe quién ha ganado. Un poco nos movemos entre la bruma. Yo decía en alguna reunión que acá conviven en Castillo y en varios de ellos una suerte de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los dos personalidades en uno. A veces uno dice no va a haber asamblea constituyente, después al día siguiente dice sí va a haber asamblea constituyente. Lo que no puede es el Perú seguir al garete, no puede romperse el país, no puede seguirse destruyendo, porque es imposible gobernar así, les digo de verdad, va a ser imposible. La gente lo que quiere es una recuperación de su economía, quiere salud pública, quiere educación, quiere que se gaste bien los recursos. Mire, por ejemplo, yo antes revisaba una cifra de cómo se ha despilfarrado el dinero. En Interoceánica se ha gastado 4.500 millones de dólares, ¿ah? En la gasoducto, 7.328 millones de dólares. En Talara, la refinería de Talara, 6.000 millones de dólares. En consultoría, 1.650 millones de soles. Y cada año se devuelve al Tesoro Público, el Estado, el gobierno regional o municipal, 20 o 25.000 millones de soles que no se usan porque no tienen capacidad de ejecución. Muy bien. Entonces acá hay algunos acuerdos que tienen que llegar. Primero, no más estos gastos, ¿ah? En segundo lugar, darle eficiencia al aparato del Estado para que el dinero que está presupuestado pueda ejecutarse adecuadamente. Por ejemplo, en un país donde tenemos que 8 millones de ciudadanos no tienen agua potable. Eso es una de las grandes, hay que priorizar. Y esto no lo ganas tú con expropiaciones, con el machete que golpea el piso, no. Eso lo ganas diciendo, este es un programa, vamos a ponerlo de acuerdo y vamos a sacarlo adelante con el Ejecutivo, el Legislativo, pero también con el respaldo de la opinión pública. ¿Quién es el armador ahí? ¿Es un presidente del Consejo de Ministros? ¿Es el armador? ¿Qué papel va a jugar? Tomando en cuenta que el presidente electo, bueno, él decía hace un par de días, esta gesta no ha comenzado hoy, es verdad, pero él no ha ocupado cargos públicos. ¿Qué presidente del Consejo de Ministros deberías tener? O sea, se habla ahora del señor Roger Nájar. Como un posible presidente del Consejo de Ministros, ha sido congresista de Ucayali, básicamente, ¿no? Hace del 2011 al 2016. Habían otros nombres que parecían tener más experiencia en ministerio, Jorge Nieto, etcétera, no se sabe si eso va a pasar. ¿Qué perfil es el que debería tener un PCM? Fue congresista cuando yo era congresista, o sea, lo conozco, es un hombre sereno, pero también de posiciones rígidas. Él señaló en una oportunidad que se distanció de Humala porque no aprobó una asamblea constituyente, que era el acuerdo, y que además pidió la revisión de los tratados de libre comercio. Es decir, tratados de libre comercio que han fortalecido la economía del Perú, que nos han vinculado con una masa de 2.800 millones de seres humanos donde podemos comerciar. Entonces, la posición de Nájar es una posición que va a tono con la primera propuesta, a lo cual hay que añadirle que quieren también disolver la Alianza del Pacífico. Entonces,
¿Quién debe estar ahí? Alguien que no se imponga, alguien que escuche, alguien que entienda, alguien que comprenda, alguien que defina prioridades y con esas prioridades trabaja con las otras fuerzas políticas. Solo los irresponsables, los demagogos, los antipatriotas no lo harían. Acá no hay espacio para ellos, como no hay espacio para el golpe de calle, para el golpe militar, para azonadas. Esa no es la respuesta. Y ello, mira, independientemente que yo creo que existe todo el derecho ciudadano, ¿no?, de que el nuevo Parlamento pueda encomendar, contratar a una misión internacional para que haga una auditoría de lo que ha pasado, pues se necesitan respuestas que no han sido dadas por un jurado nacional. Echarle más leña al fuego ya a estas alturas si el organismo electoral ya definió está bien, pero nosotros necesitamos saber qué ha pasado, qué han ocurrido con los votos de gente que no debía votar, con las células que se han llenado, con nombres falsificados. Tenemos el derecho ciudadano de saber qué ha pasado. Nunca será legítimo un gobierno en el corazón de la opinión pública hasta que no haya respuestas a todas esas preguntas. Le digo de verdad. Y eso forma parte de una política responsable, de mucha serenidad, de no seguir ahondando en la confrontación. Yo acá en este canal, que es el canal del Estado, yo protesto severamente por el acoso que está siendo objeto Willax Televisión, sus programas, el señor Beto Ortiz, el señor Phyllis Butler, la señora Milagros Leiva, que es una amenaza a la libertad de prensa, que es la única garantía que nosotros tenemos para ganar en transparencia y para poder siquiera levantar la voz. Eso es un señalamiento que lo digo acá. Ahora, pero también la autorregulación debería funcionar. Todos, ¿no? Todo. Autorregulación. No, evidentemente defender la libertad de prensa, pero también... Es que la cancha está muy caliente para todos lados. Pero hay que enfriarla, pues. Si alguien resumiera, hay que enfriarla, hay que enfriarla, pero con respeto a la libertad de expresión, a los ciudadanos y con definiciones. Mira, yo con esto concluyo. Yo cómo voy a tener claro lo que piensa hacer este gobierno cuando veo que en el caso de Cuba, donde han habido enormes manifestaciones cívicas, en vez de protestar enérgicamente por esos hechos que configuran una violación a los derechos humanos, el gobierno ha seguido la misma política de Maduro y los demás, decir, bueno, el problema es el bloqueo norteamericano. No, señor, acá hay que definir, los derechos humanos es para todo. Entonces, en este terreno, pues vamos a ver qué pasa y sobre eso podremos opinar con mayor precisión. Y podremos hablar más adelante sobre el tema, por supuesto. Gracias, Luis González. Muchas gracias. Un gusto vernos. Vamos a continuar de inmediato con la